Bueno, acá estamos volviendo segundo bloque. Le seguimos preguntando a todos ustedes la opinión a propósito de esta reducción de la jornada laboral. Vamos a hacer una nueva presentación, una segunda presentación del tema y ya seguimos discutiendo porque queda mucho todavía para debatir. Por ejemplo, cómo hay que hacerlo, si tiene que ser por rubros, si hay rubros que no se deberían de tocar. Por ejemplo, los esenciales también acá, estoy imaginando esto. Cómo hay que manejar todo eso. Vamos a la presentación del tema y seguimos. ¿Es legítimo reclamar una reducción de la jornada laboral o proponerse una reducción de la jornada laboral? Sin duda que todos tendríamos una mejor vida, ¿no? Tendríamos más tiempo para la vida social y comunitaria. Y eso también contribuiría a la comunidad. Entonces, cuando hablamos de reducir la jornada laboral, no estamos diciendo que la gente va a trabajar menos, porque la gente reducirá la jornada laboral, el empleo, pero tendrá más tiempo para desarrollar otras actividades que van a enriquecer la vida comunitaria. Una medida de carácter general, pareja para todos los sectores de actividad, homogénea, puede ser una solución legislativa, no nos pareció oportuna en el Uruguay de hoy, pero que sí podía ser pertinente avanzar en sectores específicos de la actividad. Lo que yo digo, 100, 80, 100. 100% del salario, es decir, no tener pérdida de salario por parte de los trabajadores, 80% del tiempo de trabajo, de lo que hoy tienen, y 100% de productividad. Hay que ser cuidadosos, el mundo de la realidad económica, de no proponer cosas que vayan en contra, por ejemplo, de la productividad. En el Ministerio de Trabajo instalamos hace un mes y medio, un ámbito acordado en el Consejo Superior Tripartito por el PIT-CNT y las cámaras empresariales. Nos sentamos las tres partes y estamos discutiendo de qué manera mejoramos la productividad. Y eso, la mejora de la productividad, puede estar atada a una posibilidad de reducción de tiempo de trabajo. No tendría problema en discutirlo si discutimos la carga horaria, la productividad y el salario. Nos parece que está buenísimo que a principios del siglo XXI se considere, digamos, una ley que humanice las relaciones de trabajo y que nos ponga nuevamente a la vanguardia, digamos, de los países de América Latina, porque venimos quedando un tanto retrasados. Bueno, si queríamos sumar voces, todas las voces, ¿no? Teníamos al presidente de la República, teníamos al ministro de Trabajo, teníamos al presidente del PIT-CNT, teníamos a legisladores frente amplistas que presentaron esta propuesta, al presidente de la Cámara Empresarial, de la Cámara de la Construcción, como es Diego Nil, que es la Cámara de la Confederación de Empresarios, que está en este momento presidiendo, y también teníamos a precandidatos. Teníamos a Tabaré Viera a favor. Ahí también el Zócalo decía, el gráfico decía, Yamandú Orsi también está de acuerdo con esto, porque es una propuesta que además impulsan legisladores del Movimiento de Participación Popular. Teníamos a Gurméndez en contra. Gurméndez no está a favor de lo que está planteándose y así lo dejó establecido. En fin, muchas voces que se presentaron sobre este tema para discutir y muchos que también coinciden de lo que ya se ha planteado en el primer bloque. 3 puntos claves. ¿En cuánto tiene que ser la reducción? ¿Cuáles serían los sectores que lo harían? ¿Qué pasa con el salario de alguna forma? Y fundamentalmente con la productividad. De lo que recién escucharon, ¿alguno quiere decir algo de las opiniones? Sobre la productividad, hay un informe de un grupo que se llama 4-Day Week Global, que es un informe sobre los países donde se ha aplicado la semana laboral de 4 jornadas. Sí. Y lo que indica es que la productividad y los ingresos se mantienen estables, o sea, no decae. Y que además hay como efectos indirectos cuando uno disminuye la jornada laboral. Por ejemplo, las personas se toman menos licencias por enfermedad. Entonces, eso es una ganancia indirecta. Ahí estamos hablando de ejemplos de 7 días de la semana, trabajan 4 y descansan 3. Y descansan 3 trabajando 4 o 8 horas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que las personas, al tener menos estrés o menos... y también muchas personas se toman licencia para hacer tareas de cuidado, acompañar a sus hijos al médico, a sus papás al médico, lo que sea. Bueno, con este tipo de jornada laboral lo que pasa es que piden menos licencia, entonces
Entonces, eventualmente, ahí hay digamos que hay una pérdida, se reduce esa pérdida cuando tenés muchas personas pidiendo licencia por enfermedad o por estrés o lo que sea. Y otros elementos fue que en muchas de las oficinas o en los lugares donde se aplican estas medidas hay una reducción obvia del consumo de electricidad, de agua, o sea que también es una ganancia indirecta y además, bueno, tiene efectos positivos en el ambiente porque supuestamente estaríamos gastando menos recursos que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en un mundo globalizado donde tenemos la amenaza del cambio climático, esto también tendría como una mechita ahí sobre lo que serían empleos más respetables con el ambiente. Acá todos ustedes plantearon que estaban de acuerdo de alguna forma con instalar este tema, instalar el debate y que además también estaban de acuerdo que esta iniciativa sea a través del Parlamento, con un proyecto de ley. Muchos de ustedes también plantearon de que debería haber un acuerdo político que tal vez se pueda plantear con el futuro gobierno. Sí, está en el programa del Frente Amplio. Sí, ya lo habías dicho hoy. Que la implementación de la propuesta tiene que ser por una negociación colectiva. Eso también está en el gobierno. No, está bien. No le estoy repitiendo, sino que simplemente que ya había dicho que en el programa estaba contemplado y faltaba agregar ese dato. Lo que quiero decir, no entiendo por qué te reís, Gervasio. Lo que quiero decir es... Hoy me quiero ir sin pelear. El candidato es el programa. Lo que quiero decir es... Siempre. Todos ustedes están de acuerdo con que el tema hay que debatirlo. ¿Están de acuerdo con en la práctica llevar adelante la jornada laboral? Empiezo por Marcel. Sí y no. Sí, ¿dónde y no dónde? No creo que sea dónde, sino cuándo. A ver, sí, ¿cuándo y no cuándo? Porque sí y no en base al momento. En época de campaña electoral empiezan a surgir los candidatos bolazos y las propuestas bolazos. Las propuestas que sabemos que no se van a cumplir, las propuestas que se tienen guardadas, encajonadas en los despachos. Este proyecto fue presentado el año pasado. El año pasado. No deja de ser anterior a una campaña electoral. Bueno, pero nunca es el momento. Claro, pero del mismo modo en que también pasa en los gobiernos departamentales y te diría hasta nacionales, donde las obras empiezan en los años electorales o los previos, donde los llamados públicos empiezan el año anterior, porque no sabemos si nos vamos de gobierno o no, y ahí, lo que todos sabemos que pasa en el ámbito público, creo que no es el momento para debatir algo tan importante cuando son elecciones a corto plazo que estamos hablando. Después está el ámbito, obviamente entiendo que es el Parlamento, pero acá creo que también estamos cerrándole en la forma en que estamos encarando el tema. Obviamente estamos hablando de relaciones laborales subordinadas, pero también al hablar de subordinación tenemos que ver las dos caras de la moneda. Todo entiendo que es dual, y así como tiene lo bueno, tiene lo malo, y así como hay un patrón, que todos hablamos desde el lado del trabajador, también un patrón al que también tenemos que hacerle las cosas más fáciles desde el Estado. ¿A qué voy con esto? Queremos reducir la jornada laboral, creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso, hasta te diría que los que entienden que no están a favor es por un tema de productividad, que salvando esa cuestión, si se llega a que no se toque la productividad o que no sea tan distante en efectos negativos, están a favor, bueno, estamos todos a favor de eso. Ahora, para el otro lado, ¿cómo ayudamos? Porque necesariamente si van a pasar a ser 6 horas como ese proyecto, como decía Gonzalo, va a haber un nuevo horario que va a haber que ocuparlo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Va a tener que encargarse de contratar gente. Lo que yo entiendo es que así como privilegiamos al trabajador en muchas cosas, también tenemos que privilegiar y darle el impulso a las empresas para que contraten y que no se vean como una carga todo lo que tienen que hacer en base a reglas generales, que insisto a su vez, hay excepciones como los convenios colectivos. O sea, a O'Neill lo escuchábamos estar en desacuerdo y tal vez puede ser por este argumento que está manejando Marcel también, que tiene que ver con la situación de las empresas y el hecho de que le genera también la obligación en algunos casos de tener que recontratar más personal y en este caso obviamente tiene que gastar más dinero. Y más teniendo en cuenta que cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de normas, no nos podemos parar, o entiendo que no nos deberíamos parar a favor o en una máxima a favor de alguien, sino que entiendo que los legisladores tienen que pararse desde un punto, tratar de ser lo más neutral y hacer un equilibrio, no descompensar ese equilibrio, porque si no pasa... Bueno, son representantes, representan a las personas que los votan, por tanto si te votan mayormente trabajadores y no empresarios, te vas a poner del lado del trabajador. No sé, si ustedes siguen favores es otra cosa,
No son favores, sos representantes, sos un parlamentario que representa personas. Si a vos te vota trabajadores, vas a representar trabajadores. Si a vos te vota como a Gurmen de la empresa, bueno, representará pero al de la misma empresario. forma te digo que el deber parlamentario va para Gurmende o para quien sea. Desde el momento que estás estableciendo algo como norma jurídica, estás planteando una regla a cumplirse. Sí, pero las reglas no son, digamos, estériles de ideología, ¿no? Es como decir, bueno, acá lo que está planteándose es que yo tengo miedo de perder plusvalía y ganancia. Estériles no, entonces, pero lo que nosotros estamos hablando es que hace décadas que crece la productividad, aumenta las ganancias de las empresas, pero eso no se traduce en un aumento real del salario. Entonces lo que estamos hablando es que en vez de traducirse en un aumento real del salario, se traduzca en más tiempo libre para las personas. Eso es lo que se está planteando a través de este tipo de proyecto de ley. Primero, desde el momento que vos estás haciendo una norma, te estás parando en una posición de privilegio y tenés que ver las dos posturas. Y más cuando estás queriendo cambiar un sistema laboral que viene hace años funcionando. Que haya que cambiarlo o no es otra discusión y ahí es donde estamos todos de acuerdo. Pero vos, en el momento que estás planteando cambiar las reglas del juego, tenés que pararte para los dos lados. Y después, no creo que sea el momento. No creo que la discusión sea esto sí o esto no, sino esto cuándo sí y cuándo no. Gonzalo me levanta la mano. Dos comentarios. No es defender a los trabajadores o los empresarios. En el Uruguay, más del 66% de las fuentes de trabajo la da el sector privado. Y ese sector privado, el 70% son pymes, pequeñas y medianas empresas. No estamos hablando de la plusvalía de grandes empresarios que se llevan todo el dinero, sino de la panadería, la ferretería, las empresas del barrio, que son las que dan fuente de trabajo. Y si le ponen por ley la obligatoriedad de reducir la jornada laboral, tienen que contratar gente y no tienen plata para eso. Es muy fácil para el Estado llevar adelante esta propuesta, porque obviamente los funcionarios públicos los paga el salario, se los paga el Estado. Y ya actualmente la mayoría de los funcionarios públicos trabajan de lunes a viernes 8 horas. O sea, reducirles a 6 horas de lunes a viernes. Muchos ya 6. Reducirles a la gran mayoría a 6 horas todo como algo universal, el Estado lo puede pagar. Ahora es muy difícil el sector privado. Entonces ahí hay que ver dónde está la productividad. Obviamente en una oficina pública, y ya termino, pero en una oficina pública en el 1940 había que sellar todo y escribir todo a mano. Ahora tenemos la computadora que abrimos un Excel, le apretamos un botón y tenemos todo. Obviamente la productividad aumenta mucho más. Tenemos que empezar a ver el sector público, el sector privado, las ramas del trabajo. Ya hay, como vos decías, ya hay convenios colectivos y bipartitos de reducción de la jornada, como en el puerto, como los enfermeros. La bebida. Y también, pero en los hechos también los enfermeros ahora tienen dos trabajos y trabajan 12 horas. Entonces es muy complicado. Hay que verlo caso a caso, lleva un tiempo. Y eso hay que ver el Poder Ejecutivo y los demás partidos políticos en el Parlamento y todos los involucrados. Agustina. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, sobre todo porque creo que estamos todos de acuerdo con que hay que reducir la jornada laboral. Estoy de acuerdo también con que hay que cuidar a las pequeñas y medianas empresas. Y acá Marcel y Gonza traían que de alguna forma hay que amparar eso, y estamos de acuerdo con que el Estado tiene que funcionar una vez más como como el protector de los más débiles, y tendrá que encargarse de que esas pequeñas y medianas empresas no sufran tanto esta reforma que favorece a los trabajadores y las trabajadoras, y el Estado tendrá que ponerse a trabajar en son de que a esas pequeñas y medianas empresas, que estoy de acuerdo con Gonza, soy hija de comerciantes y sé que no todos los empresarios son grandes empresarios que trabajan a favor de la plusvalía, de sino que realmente son gente que se levanta todos los días a laburar, y que si el comercio no vende, no come, y que si hay veces que hay que contratar un empleado menos porque no hay para pagarle el sueldo. Entonces el Estado tiene que ponerse una vez más del lado de ellos, que también son trabajadores y trabajadoras, y tiene que apostar a que los empleados puedan laburar 6 horas para que tengan tiempo al ocio y ellos tengan la posibilidad de pagarle un salario digno. Gervasio, sí, Marcel, querías decir algo. Cuando hablamos de esto, y vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de crear normas jurídicas, hacemos esto para esta cosa, esto lo taponeamos, queda ahí. Al tiempo vemos que algo está mal, otra ley de vuelta. Somos un país de 3 millones y tenemos más de 20.000 leyes. Una que se deroga tácitamente por la otra, que no sé qué y no sé cuánto. Hay un deber parlamentario que tiene que ser, queremos cambiar las reglas de juego, cambiémoslas todas. No vayamos haciendo parches. Porque si no, es lo que vos decís, estamos todos de acuerdo, pero ahora el proyecto es solo esto. Si vos me decís... No, ¿solo esto qué? Lo que pasa es que las leyes se hacen por consenso. ¿solo esto lo qué? Es solo la reducción de las horas laborales. No, estás en muy base a equivocado. distintas cosas. Hay, por ejemplo, un apoyo desde el Estado
para con las empresas y los que van a me contratar. parece que en lo que vos estás Pero equivocado... hay o no, pero contestame. Bien, te voy a responder. Me parece que en lo que vos estás equivocado es que no sabes cómo funciona el Parlamento de nuestro país. Entonces, lo que se está planteando acá es una ley que tiene apenas como una estructura, una médula, y a partir de ahí, los y las parlamentarias de nuestro país, que como decía Marti, le habrán votado trabajadores o no, más o menos personas, en eso no nos vamos a poner a discutir ni a medirnos, esa gente tendrá que encargarse de que los intereses de las personas que ellos los votaron se vean reflejados en esto, y ahí se discutirá y se pondrá si el Estado, que para mí tiene que hacerlo, proteger a los pequeños y medianos empresarios. Eso no tiene por qué estar en una ley. Para eso le pagamos a los parlamentarios, para que vayan a laburar, discutir estas cosas y agregarlas a las leyes. En una ley tiene que estar, pero entiendo que es mucho más productivo si... Igual es raro porque... Es algo que se quiere votar a las apuradas. Está bien, es algo que se quiere votar a las apuradas si vos querés que sea pero viene sin un brazo, sin un pie y me falta mitad del cuerpo. Espero que en el primer programa del año que viene yo venga y plantee esto y tu respuesta no sea como en todos los programas, y ni sí ni no, y hay que ver cuándo, y no, ni sí, no estoy seguro. Plantate en una. No es plantate, es cuestión de manejar y analizar realmente. Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, nosotros hemos tenido leyes que se discuten 3 años. La eutanasia. 3 años y después vienen, por ejemplo, la ley de educación y vienen y en 4 artículos de una ley de urgente consideración de las cambian. Entonces tampoco podemos decir, las leyes hay que hacerlas así o así, porque incluso ustedes hacen trampa al solitario. Entonces, a mí me parece que teniendo las herramientas, como por ejemplo los datos internacionales de cómo se genera el trabajo, cómo se distribuye la riqueza, un montón de cosas, vos podés más o menos discutir informadamente pero los datos sobre no son una internacionales tampoco, los datos tienen que ser los de No, acá. y acá tenés datos del Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social, vos tenés los datos del Cuesta Duarte, tenés datos de INEFOP, tenés datos de un montón de cosas, bueno, la Dirección Nacional de Trabajo, tenés un montón de datos que podés usar para dar debate de esta ley. Vos decís, bueno, pero hay que discutir todo y bueno, si discutimos todo, también pasamos 3 años y después cuando le toque a Urben de ser presidente, la va a bajar de un hachazo en una semana. Entonces, vamos a decir cómo se debaten las leyes en el Parlamento. Bueno, sí, esto se está debatiendo hace más de un año. Entonces, a mí me parece que no es ni rápido, ni desinformado, ni así ni asá. Y además tiene un montón de cosas y contemplaciones e insisto, las leyes son efectivas una vez que se las reglamentan. Entonces, todas las dudas que tengamos las podemos sacar cuando empiece a escribirse el decreto de reglamentación de la ley. Bueno, terminamos el debate con una última opinión de Gervasio, que desde hoy está pidiendo la palabra, y nos vamos a ir a la pausa. No, de trancar leyes, el Frente Amplio sabe bastante. Y bajar, vas a ver si gana Carolina Cos. Y de patear temas importantes para el costado. ¿Qué aportes trascendentales a Ganda? No, simplemente son muchos los comentarios que se han hecho. A ver, en resumen, no podemos pretender que haya modelos únicos, sobre todo porque la mayoría de los trabajos que se vienen nosotros los desconocemos. Y los que más sufren van a ser los más vulnerables porque son los empleos de baja calificación. Y lo otro que a mí me parece una discusión perimida, antigua, que atrasa, es separar todo el tiempo empresario-trabajador, empresario. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empresarios de este país son los que hacen al sector productivo. Y todos sabemos muy bien que los que dan trabajo es el sector privado, que los trabajadores en este país están muy contemplados, y creo que esta discusión lo que ayuda es a contemplar el interés de la gente que trabaja todos los días, que se levanta de mañana todos los días. Por eso creo que tiene que ser muy completa. Hay que apuntar a cuidar la salud mental, a cuidar los beneficios que se mantengan en el mundo del trabajo, y hay que ampliar la mirada hacia los nuevos trabajos que se vienen, que repito, los desconocemos, y hacia el desempleo juvenil, que a mí me parece que es un drama importantísimo en esta realidad. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la pausa, la última pausa, y ya venimos con lo que opina la gente, que también queremos saber qué está pensando la gente sobre la reducción de la jornada laboral. Ya venimos. Bueno, se pasan facturas acá, en la tanda se pasan facturas de un lado al otro. Quedó picante el debate en la tanda. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente, ¿no? Le preguntamos a la gente si está de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Vamos a empezar con lo que piensa, por ejemplo, Mabel, que dice: hola, sí, es hora de empezar a reducir por sectores la jornada laboral. Agus dice: sin dudas, mientras se cumplan lo dicho, tal cual la ley. Nitin dice: si no querés laburar, ok, pero no exijas ganar lo mismo que yo, que me rompo el lomo. Cultura de trabajo. Nico dice: no estoy de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Malena dice: no. Atorrantes y planeros que viven de los demás, no.
No hay muertos por 8 horas de laburo. Ariel dice, nadie tiene en cuenta la productividad. Acá viven en Disneylandia. Canario Cristian dice, la verdad que las ideas del fraude amplio no pueden ser factibles. No estoy de acuerdo, fraude amplio. La gente pone, bueno. El Canario, saludo al Canario. Una amarilla. ¿Es amigo tuyo? Sí. Una amarilla ¿El Canario? ¿Se puede? ¿Eso de verdad? Sí, sí, sí. ¿Se puede mandar amarilla a la tribuna? Bueno, Lex dice, ¿dónde puedo encontrar la propuesta detallada? Dice Lex, la propuesta es un proyecto de ley. ¿Y dónde está, Agustina? El programa del Frente Amplio. No, Ahí pero está. cualquier ley, ustedes pueden ingresar entrar al Parlamento. a la página del Parlamento, Exactamente. actividad del parlamentario, buscan Parlamento.gov.uy. buscan plenario de senadores, buscan al senador Daniel Cayani, buscan propuestas presentadas y ahí pueden Exactamente. encontrar el proyecto de ley que ha propuesto el compañero Daniel Cayani. Quedó clarito, ¿no? Soy una crack para... Busca. Ustedes busquen. Bueno, Gastón dice, sí, estoy absolutamente de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Y Sebastián no nos comenta lo que estamos preguntando y en realidad dice, hay que seguir adelante con el Uruguay. ¿Puedo hacer una pregunta yo, Nico? No, puede ser un comentario, sí, hay que seguir adelante con el Uruguay. O sea, capaz puede significar general, sí. que hay que seguir como Uruguay estamos. para adelante. Uruguay para adelante, pero ese es delegado, ¿eh? Uruguay para adelante. Bien. Una pregunta más, porque No, yo porque cumplo... usted no apoya a Rafo. Nico, No, delegado. Ah, usted está con delegado. a ver. Qué confusión. tengo una pregunta. Sí. Yo cumplo el 7 de septiembre y quiero saber cuánto sale alquilar la sala de conferencias del Palacio Legislativo para hacer cumpleañito, porque su vida fue a hacer su candidatura ahí. Chicana política hasta ahora. Agustina Castro. Hacen conferencias de prensa ahí. Quiero saber cuánto sale para alquilar. ¿A usted le queda algo más para decir del programa de gobierno del Frente Amplio Si tenés o hoy una ya dijo todo? una cucharita para pegarte en el cuerpo también de la presión. Claro, te la alquilan por ¿Una cualquier cosa. cucharita? Yo cumplo el 7 de ¿Se septiembre. acuerdan Sí. del momento de Vega pegando cucharitas? Cucharas en la sala de por la conferencias. vacuna, la Sí, vacuna. es multipropósito, está bien. Listo, hasta acá llegamos, se terminó el debate, gracias por venir. Que pasen bien ustedes también, volvemos el jueves que viene. Chao, hasta la próxima. Eso me ahorré el comentario.